Muy bien, amigos, amigas, seguimos en Voz de Libertad, la revista informativa de APLP Radio, la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz, y tenemos el gusto de estar en contacto con el doctor Jorge Suárez Tarazona. Él vive actualmente en Houston, en Estados Unidos, y nos ha parecido que era excelente entablar este contacto con este médico para que él nos informe sobre todo sobre, nos dé datos, ¿no? sobre qué ha hecho allá en Estados Unidos. Él es un médico prestigioso, es un boliviano que tiene mucho éxito en la medicina de Estados Unidos y que está además en vísperas de publicar un libro importante sobre salud, pero que aborda temas relativos a la salud pública en Bolivia. Muy buenos días, doctor Jorge Suárez Tarazona. Bienvenido a Voz de Libertad, la revista informativa de la Asociación de Periodistas de La Paz. Muy buenos días, estimadísimo Marcos. De verdad que agradezco inmensamente este contacto, tu tiempo y sobre todo la oportunidad de dirigirme a nuestra querida radio audiencia a través de tu hermoso programa. ¿Cómo está por allá? ¿Cómo está nuestra querida patria? ¿Cómo está la hermosa La Paz? Muy ¿Cómo bien. están ustedes? Muy bien, doctor. Como siempre estamos aquí en La Paz, bueno, y Santa Cruz, que yo tengo entendido que es su tierra porque usted es cruceño. También está, bueno, siempre, usted sabe cómo es Bolivia, un país maravilloso, con regiones maravillosas, ¿no? Pero ahora estamos un poco interesados, doctor, en conocer algo más sobre usted, sobre su vida. Nos llama la atención, por ejemplo, que usted esté ya 25 años allá en Houston. Cuéntenos cómo usted decidió irse a Houston, dónde hizo sus estudios de bachillerato, de formación como médico, y cómo es que llegó hasta allá, hasta Houston, donde actualmente reside. Muy bien, gracias por la oportunidad pues de introducirme y de dar a conocer mi persona a través de tu radio. Y yo vine a Estados Unidos después de un proceso de 11 años que culminó en Brasil. Estuve inicialmente en Brasil. Me preguntabas de dónde salí bachiller, en fin, bueno, podemos ponernos a recordar esa época. Salí bachiller, estudié en el Colegio La Salle y salí, mi último año lo cursé en el Colegio Nacional Florida, donde mi querido padre también cumplió su ciclo y obtuvo el bachillerato. Esto fue el año 75. En esa época todo el mundo salía a estudiar a Argentina y a Brasil. En Bolivia estábamos mal con los problemas de las universidades, muchas cerradas. Problemas. Muchas demasiado, cerradas. ¿aló? Sí, doctor, lo escuchamos. Demasiado irregular era en esa época la carrera universitaria. Entonces mi padre, que había estudiado medicina en Bolivia, en la UNSA, y que había hecho un curso de especialidad en Brasil, en enfermedades infectocontagiosas, siempre muy enamorado y agradecido con Brasil, me dice: hijo, te vas a Brasil. Entonces me manda a Brasil, donde yo empiezo la carrera de medicina el año 76. Esa carrera fue una gran experiencia, muy enriquecedora, en un país tan hermoso y noble como Brasil, al cual le debo mi educación, y mi alma mater está en la Unicampi, en Campinas, San Paulo. Culmino mis estudios el año 83, vengo a Estados Unidos en el 84 a prestar los exámenes de reválida de título, mientras se revalidaba mi título de médico en Brasil. Después de la graduación en el 83 también hago reválida de mi título
por lo tanto obtengo título de médico en Brasil y en Bolivia. El año 84 hasta el 85 me quedo en Estados Unidos, en Houston precisamente, donde me preparo para los exámenes que son bastante rigurosos para obtener la reválida de médico ya en Estados Unidos. Uh-huh. Obtengo eso el año 84 en febrero y luego decido volver a Brasil como había programado yo para hacer un curso de una residencia de cirugía general. Esta residencia de cirugía general, mediante concurso, ingresando a la universidad, en Campinas, en la Unicampi, la completé el año 88, 89 viajo de nuevo a Estados Unidos, ya con la idea de tener un entrenamiento más en una prestigiosa universidad acá en la Texas Tech, en medicina primaria y comunitaria. Esto fue mi trayecto de Brasil hasta Estados Unidos, donde ingresé el año 89 a la residencia de medicina familiar y la completé el año 92. Fueron intensos años de estudio y de entrenamiento, muy enriquecedores, por cierto, y sobre todo donde pude yo consolidar toda mi formación académica, que fue prácticamente en dos campos, ¿no? En cirugía general y en medicina familiar primaria y comunitaria. De eso fue lo que puedo decir, surgió mi gran interés por esta área de medicina primaria, de ese entrenamiento y todo lo que viví en Brasil. Creo que he tenido la suerte, la dicha de poder llegar hasta acá. Y la verdad, querido Marco, no sé si debía haberme vuelto a Bolivia. Es tal vez una pregunta que tengo siempre y digo, me arrepiento tal vez de haberme quedado acá hasta ahora, porque como tú bien dices, hace 25 años que estoy en Houston practicando medicina primaria en una clínica de urgencias menores y medicina familiar y comunitaria, donde me he enraigado prácticamente de una manera tal que no puedo abandonar acá la práctica, porque estoy practicando en dos clínicas que están en barrios que hemos tratado de crear con el concepto de barrio saludable, que es el que está plasmado en mi libro, inicialmente en el libro de Estados Unidos, La Cura de USA, que fue publicado el año 2014. Es más o menos a grandes rasgos esa la trayectoria aquí en Estados Unidos, desde Brasil obviamente, y con la gran motivación e inspiración que me dio mi padre, Hugo Suárez Cateo, que fue un gran médico en Santa Cruz, y bueno, que también fue pionero en medicina primaria en su época del 47 al 65, cuando él trabajó en Brasil-Bolivia, encargado de la creación de la red de clínicas y hospitales de segundo nivel en aquella época, a través de la red de ferrocarriles en los pueblos, desde Santa Cruz a Puerto Suárez, que son 670 kilómetros. Mi padre fue encargado de ese proyecto. En aquella época fue muy difícil, me recuerdo vagamente, porque era muy niño yo, pero él se sacrificó bastante y consiguió sí consolidar ese modelo que fue el que transformó Santa Cruz, el oriente boliviano, en materia de no solamente de conexión, interconexión entre estos pueblos de la región de la Chiquitanía, y sobre todo de llevar a estos pueblos a través del ferrocarril con la ferrovía, la gran contribución de los brasileños aunados con los bolivianos en desarrollar esos pueblos que estaban abandonados en el monte prácticamente. Entonces fue una gran labor, querido Marcos, que yo siempre tengo en mente y en el corazón como ejemplo, y quisiera yo que un día se haga conocer el trabajo de mi padre, que fue pionero en esa región, en Santa Cruz. Doctor Suárez, disculpe, específicamente sobre las tareas de su padre. Tenemos entendido que
en función de lo que usted explica, él también dirigió propiamente hospitales allá en la zona de la Chiquitanía, y nos imaginamos que su tarea fue la de esos médicos pioneros que en realidad abren brecha, ¿no es cierto?, para la salud pública. Él hizo estas tareas. Así es, querido Marco. Yo me emociono mucho cuando recuerdo los años que viví yo observando a mi padre, ¿no? En esa época. Y realmente fue un despertar, fue un progreso increíble en esa época. No solamente en el área de medicina, que mi padre, como te decía, él estuvo encargado de coordinar la creación de estos puestos de salud, centros de salud y hospitales desde Santa Cruz, en los pueblitos, en el Carmen, en San José, en Roboré, en Puerto Suárez. Todos estos pueblos tenían su hospitalito, su clínica, sus puestos de salud y sus médicos asignados por el gobierno. Y creo que fue una gran labor la que hicieron, que no ha sido bien reconocida, porque ellos fueron la primaria medicina comunitaria, cuando desarrollaron ese sistema, ¿no?, de salud primaria en toda esa región. Una región que estaba abandonada, como te dije. Entonces él tiene esa gran misión encargada por el gobierno boliviano y también por los brasileños, el gobierno brasileño, donde pueden hacer eso. No solamente en el área de salud, también se desarrolló la parte económica, la parte de los pueblos, la parte de integración en los productos agropecuarios, en la ganadería, en todo eso fue a través de la ferrovía como un transporte de carga pesada y a bajo costo a través de la ferrovía. Fue una cosa maravillosa realmente, que yo no pude ver con mis propios ojos hasta que mi padre se retiró el año 61, 62 y nos revertimos a Santa Cruz, a la ciudad, para que él siga trabajando como médico de la Caja Nacional de Seguro Social. Ahí fue cuando yo vi también el otro aspecto, el otro lado de la medicina primaria en Santa Cruz, que en esa época estaba bastante incipiente. Recuerdo yo muy bien que el año 64, 65 fue cuando yo conocí los primeros médicos familiares que empezaron a venir de la Argentina. Eran unos cursos de 9 meses, donde mi padre ya era médico, ya viejo, no viejo, pero sí había cursado sus cursos requeridos, y estaba él ya instalado en la caja y en su consultorio privado en la calle Chuquisaca, en Santa Cruz. Pero vi los médicos jóvenes que venían de la Argentina en la época en que nuestro querido país fue el primero en Sudamérica en llevar medicina familiar, medicina primaria a Bolivia. Fue el primero Bolivia, y creo que eso debemos también darlo a conocer, porque fue una magnífica iniciativa que yo pude ver. A estos médicos llegaban y explicaban lo que era medicina primaria. Ahí fue que me enamoré yo del tema de la medicina primaria y comunitaria, porque en estas reuniones con mi padre y los colegas suyos en la Caja Nacional, yo me recuerdo que ellos hablaban del rol del médico primario y de lo que había que hacer. Fue una continuación de lo que había hecho mi padre en la Chiquitanía, en el tramo del ferrocarril, y estaban ya haciéndolo en Santa Cruz. Todo eso, querido Marcos, me empapó de toda la gran misión que tenía yo. Estaba yo en mi horizonte acariciando y pudiendo tal vez, digamos, con todo lo que había visto, iniciar en mi caminar y entrenamiento. Y así fue, con eso en mente, me fui a Brasil a estudiar, hice cirugía, lo cual es una área bastante importante, creo yo, en la educación y el entrenamiento de un médico general y cirujano general, donde puede uno cubrir todas las patologías quirúrgicas, y quise completar con la área clínica en Estados Unidos. O sea que tengo esas dos especialidades que me han dado a conocer, digamos, los aspectos clínicos y quirúrgicos de la medicina, ¿no? Muy bien. Creo que más o menos así, querido Marcos. Muy bien. Pero te dejo que hagas la pregunta. Sí, que quieras, ¿no? doctor Suárez, no. De hecho, está muy interesante la entrevista, la conversación. Le agradecemos por su tiempo. Y mire, yo lo que quería consultarle es lo siguiente. Usted nace su vocación de ver a su padre, al doctor
Hugo Suárez Castedo, ¿no? En esa tarea pionera de abrir brecha, ¿no? Pero hoy por hoy, pero está usted en Houston, y cuando hablamos de Houston, en Estados Unidos, siempre se nos hace la imagen de digamos, de la meca de la medicina, ¿no? Del centro de la medicina en Sí, Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero que además, ¿cómo ha visto usted allá? ¿Cómo es el desarrollo de la medicina allá? ¿Cómo usted ha tenido que adaptarse a esa situación? O bien, ¿cómo ve, cómo analiza justamente el hecho de que usted esté ahí justamente en el centro que tiene tanta reputación en cuanto a medicina en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en el ámbito global, podríamos decir? sí, querido Marco, qué agradable me encaminas tú hacia esta corriente de emociones con lo que me trae pues al pasado cuando me vine. Obviamente, yo vine después de Brasil, los 11 años completos en Brasil, ya con mis licencias allá, con mis permisos, con mis licencias en Bolivia, todo. Eso era mi objetivo número uno, ¿no? Pensando yo siempre en volver a Bolivia. Y vengo acá a lo moderno que son esos hospitales desde esa época ya, cuando yo vine el 85 por acá, 84, 85. Y entonces yo me enamoré de esto. Cuando lo vi, digo, no, es aquí que quiero estar yo, porque mi objetivo que viene de todas partes del mundo acá a hacerse curar, esperanzados en la cura. O sea, todo el mundo quiere saber dónde está el agua bendita, ¿no? Y entonces pensaban y se piensa que el agua bendita está en el centro médico de Houston, y sí vienen para acá. En aquella época, yo entonces hago unas pequeñas rotaciones, en fin, conozco el sistema y ya, por suerte, mando mis solicitudes a los programas de residencia y obtengo la residencia de medicina familiar y la culmino el 92 en la Texas Tech University en Lubbock. Eso prácticamente fue lo que yo hice al inicio, exclusivamente enfocado al entrenamiento, ¿no? Y culminé eso y decidí pues instalarme en Houston, donde yo ya conocía el ambiente y donde yo estaba familiarizado con el centro médico y con los otros sistemas que hay de salud primaria. La verdad que no fue difícil, querido Marco, no fue difícil, fue muy agradable yo poder estar en este ambiente. Yo me sentí privilegiado y sobre todo bendecido por tener esta oportunidad, ¿no? Porque muchos médicos tienen deseo de hacerlo, pero no lo pueden hacer por muchos motivos. Entonces yo fui avanzando en esto con mucha alegría de saberme estar en este ambiente, pero nunca olvidé de mi pueblo. Siempre quise yo llevar algo para allá, y obviamente mi padre, cuando me despedí yo en esa época que partí a Estados Unidos, me dijo: no se olvide de su pueblo, vaya, aprenda lo que usted pueda y tráigalo a su pueblo, cosa que no he podido hacer todavía, porque obviamente estoy acá en Houston practicando ya hace 25 años, ¿no? Claro. En esta misma calle donde estoy. Y creo que eso fue lo que me animó a mí a escribir un libro, primero, a estudiar la medicina primaria y tratar de comprender todo lo que se hace en materia de salud primaria y llevar a Bolivia, ¿no? Ese es el origen del libro, ¿no? En mis estudios, porque prácticamente el libro La Cura de Bolivia, que ahora ya está finalizado, editado, ¿no? Es una obra de carácter científico médica. Está dirigida a la población nuestra en Bolivia con el propósito educativo, ¿no? Explícito en la obra, de prevenir y antes que curar, obviamente. Y
cuyo precepto se destaca en la medicina familiar y comunitaria, y sobre todo de que yo quisiera llevar allá en este libro, con este libro, todo lo que es la atención primaria de salud, el rol del médico primario, médico familiar, dentro de los paradigmas adoptados por diferentes organizaciones mundiales de la salud comunitaria e internacional, ¿no? De la OPS, la OMS, y creo que todo lo que yo aprendí en las clases, en el entrenamiento que recibí, lo he estado aplicando en mi práctica médica por 25 años y lo he estado escribiendo de a poco. Este libro que estamos ahora mencionando, que se llama el libro La Salud, la Cura Bolivia, es un libro que lo empecé a escribir el año 2005, 2006. Luego en esa época, que yo después que hice unas entrevistas en Santa Cruz, en el Colegio Médico y en el Hospital Las Pones, introduciendo la telemedicina y la salud comunitaria con la municipalización de salud y la distritualización de salud que yo estaba recomendando en aquella época y la telemedicina. Entonces fue ahí que empezó el libro, en estas conferencias que di en el Colegio Médico, en el Hospital Japonés, en Santa Cruz, y pues lo único que he hecho, querido Marco, ha sido todos los días, desde el 2005, escribir de a poco. Obviamente yo no estoy solo, tengo un gran equipo, personas magníficas que me colaboran, como es Ignacio Jiménez, una gran persona que lo tengo aquí a mi lado siempre. Una bendición ha sido que Ignacio venga a trabajar conmigo acá como mi asistente, y obviamente me ha colaborado mucho en el tema de las ediciones, ¿no? Entonces este libro ha sido el fruto diario, todos los días. Inclusive yo hasta las 2 de la mañana escribo, reviso, y entonces me colaboran en la edición, en la transcripción. Siempre yo me gusta trabajar en equipo, y sin el equipo yo no hubiese podido hacer semejante obra. Qué excelente, doctor. Obra que... Sí. Mire, antes de llegar propiamente a este segundo libro de su autoría, quería preguntarle sobre el primero, la Cura USA. Este libro, ¿qué aspectos aborda? Me imagino que también medicina primaria, pero ¿cómo ha sido recibido este libro? Es decir, ¿qué aspectos aborda? ¿Cuál es su temática? ¿Cuál es su principal eje de preocupación? Bueno, el primer libro, que fue el libro La Cura USA, ¿no? Ese libro fue prácticamente editado en mayo de 2014, ¿no? Fue un libro que sobre unas propuestas de reforma a la medicina primaria. Todo lo que yo pude obtener en mi entrenamiento y experiencia, ya hasta entonces, un poco de experiencia era muy importante, y lo que pude yo estudiar del sistema de Estados Unidos, de la salud primaria, pude yo plasmar en este libro. Prácticamente estudié profundamente el sistema de salud del condado de Harris en Houston, ¿no? Es un libro que muy importante, tiene 715 páginas con un índice muy completo sobre lo que es la salud primaria en Estados Unidos y en Houston. Houston es una cuarta ciudad más importante en los Estados Unidos, y siempre ha tenido un rol en vanguardia en todo lo que es la parte de salud. Como lo sabemos, el centro médico es un centro reconocido a nivel mundial. Entonces, ha dicho que el sistema es un poco está fallo, porque si tenemos, por ejemplo, el centro médico como la meca de la medicina que tú mencionaste, donde están los super especialistas, los hospitales más modernos, super equipados, obviamente atrae mucha gente de todas partes del mundo, y atrae muchos médicos super especialistas, que parece no parece, sino es una falla realmente en el sistema, porque ha quedado relegada la salud primaria. Los médicos primarios no están muy involucrados en este modelo de salud. Y mi propuesta entonces a este modelo es una reforma de la medicina primaria en este modelo que tenemos en el condado de Harris. Yo quería una transformación para mejorar la salud de atención primaria en respuesta a la gran demanda de la población que primero no tienen seguro médico,
Aquí en Houston tenemos 1 millón de hispanos, 1 millón de estudios el sistema de Obamacare, que es un sistema fallido en mi opinión. Dediqué un capítulo entero al sistema de Obamacare, que es un esquema muy fallido también. Si quieres lo podemos comentar, pero sí el libro está bastante enfocado en la medicina familiar como cimiento y base de la atención primaria en Estados Unidos, que está relegada. Aquí también hago la introducción de la telemedicina como una oportunidad para universalizar la atención primaria de salud de una forma barata y de la noche a la mañana, querido Marco. Uno puede atender muchísimos pacientes si cuenta con los equipos. Eso fue lo que llevé a Bolivia el año 2005-2006, la introducción de la telemedicina, cuando no había nada al respecto. Qué interesante. En el libro de Estados Unidos también, perdón. No, me parece muy interesante el planteamiento de la telemedicina, doctor Suárez. Pero yendo un poco a lo del primer libro, entonces, usted en ese primer libro plantea un trabajo de medicina, sobre todo con estas colectividades de hispanos que por lo general no tienen, usted decía, seguro, ni tampoco tienen acceso justamente a eso que nos imaginamos en Houston, ¿no? Que es digamos, la meca de los servicios de vanguardia, de medicina, pero que, o sea, usted decía, es prácticamente una falla porque quien tal vez no tiene dinero no puede acceder a esos servicios, ¿no es cierto? Así es, infelizmente, bueno, los que no tienen dinero, los que no tienen dinero y comprueban tal carencia, ¿no es cierto?, de dinero, de seguro médico y de protección a la salud, que es un derecho universal. Esta gente puede solicitar al gobierno los servicios gratuitos de atención médica a través del sistema Medicaid. Esta gente es atendida en los buenos hospitales de Houston, en el centro médico inclusive, en toda la ciudad, en todo el condado, en todo el país, con la ayuda lo que el que paga es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero tiene que tener comprobada pobreza, ¿no? Hay un nivel de pobreza, ellos le piden todos los datos. El hecho es que esta población, en su mayoría americana, obviamente, hay muchos hispanos y afroamericanos también, y blancos y asiáticos. Esta gente pobre está cubierta por Medicaid, pero quedan por otro lado, quedan descubiertos y vulnerables, muy frágil, una población de inmigrantes que más o menos un 40% de los hispanos que están acá son ilegales. Entonces esta gente no tiene en absoluto ninguna cobertura, ningún servicio de salud. Están a la deriva. Cuando se enferman acaban en una situación deplorable cuando la enfermedad progresa. Por ejemplo, un diabético que no cuida su salud, no hace la instalada en Hillcroft. Y vemos pacientes, tratamos entonces de cubrir esta población que está fuera de Medicaid, que es lo que da cobertura a los pobres a través del gobierno, que son comprobadamente residentes americanos o americanos pobres, y entonces acaban tan mal que se desmoronan públicos. Eso es ahí donde es el peor negocio, porque en vez de tener una atención primaria con prevención, manutención de salud y atención de estas enfermedades, ellos se descuidan y se deterioran, están abandonados y acaban cayendo en los hospitales donde gastan $3,000, $10,000 por día en tratamientos de terapia intensiva, en cirugías mayores. O sea, es un negocio, es el peor negocio que puede haber, y eso lo pude yo plasmar en el libro La Cura de Estados Unidos. En ese libro
también sugerí la digitalización de la salud primaria comunitaria en Estados Unidos y en ello estaba incluido la propuesta que tengo yo que tuve en este libro y que también la he puesto en el libro para Bolivia sobre la instalación, o sea, la institucionalización del agente comunitario de salud. Prácticamente se podría, digamos, cubrir esta población a través de telemedicina, agente comunitario y clínicas en barrios saludables. Esto lo planteé yo en el libro y con estadísticas, con mapas, con todo. Fue un gran suceso el libro. Básicamente, con este modelo que yo sugiero en el libro, incursioné en el ámbito de la literatura y escritores en un festival que hubo acá ese año, donde fue el libro reconocido como, en primer lugar, categoría libro de autoayuda, en el 11º Festival Hispano del Libro en Houston en octubre de 2013. También tuve la dicha, la honra de ser el escritor del año por este libro. Creo que el libro La Cura Estados Unidos, USA, es un libro importante que ganó premio, que todavía está con mucha fuerza. El libro tiene una fuerza grande y tengo esperanza que pueda llevar a cabo y adelante esta propuesta que he hecho, porque esto no va a acabar, la carencia que tenemos no va a acabar. Y entonces yo propongo cosas muy interesantes ahí, querido Marco. Ese libro me ayudó mucho para poder yo, todo lo que yo estudié en la Texas Tech, lo que yo aprendí en la experiencia vivida acá en la práctica médica, lo plasmé ahí y creo que de ese libro nace, de esa experiencia, de ese modelo, de los paradigmas que son, digamos, obtenidos de los modelos internacionales, y Estados Unidos tiene un buen modelo en medicina, no hay duda, nada más que falla la medicina primaria. De eso que está plasmado en ese libro nace y se da continuidad a mi trabajo con el libro de La Cura Bolivia. Doctor Suárez, justamente para un poco ya entrar en la materia de su libro, usted sabe y usted mismo lo ha descrito por el trabajo de su padre y todo eso, que uno de los problemas fundamentales, si no el fundamental en Bolivia, tiene que ver con la salud, que es además esencial para el desarrollo humano, es un derecho humano, todo eso, pero en Bolivia siempre hemos tenido este tipo de carencias, ¿no?, que tienen que ver. Ese aporte que usted hace a través de la Cura Bolivia, que usted dice es la prolongación a mí me parece un excelente trabajo en cuanto a observaciones sobre medicina primaria. ¿Qué es propiamente lo que plantea frente a esa, que le digo, ya ni siquiera preocupante, sino que es algo que yo diría ya en el país, para los que tienen plenamente conciencia de este tremendo problema, yo digo no deberían ni dejarles dormir, ¿no?, que por lo general son los que toman decisiones. En este libro, a la realidad de Bolivia, después de que usted analiza el tema en Estados Unidos, ¿qué es lo que plantea para Bolivia? Hay planteamientos que pueden ayudarnos, a salir de este tremendo problema que es la salud pública en Bolivia. Sí, claro que sí. Yo lo veo muy claro. El problema de Bolivia, obviamente es un problema muy complejo, ¿no? Pero me gustaría a mí obviamente decirte que primero el libro de la cura de la salud de Bolivia, La Cura Bolivia, pues es una continuación de La Cura USA, en el sentido de que yo ahí en el primer libro he plasmado todo lo que es el modelo ideal de salud primaria, atención primaria de salud. Vale la pena decir que la atención primaria de salud
no solamente ver pacientes, ¿no? Y de eso podemos hablar enseguida, pero sí, en ese modelo yo basé lo que fue lo que aprendí en Estados Unidos y en Brasil, ¿no es cierto? Puse los cimientos del sistema de salud de atención primaria. El libro La Cura Bolivia, obviamente, después de culminado este libro y las conferencias que di en Santa Cruz, en el libro, el tema fundamental del libro La Cura Bolivia es el Sistema Nacional de Salud Pública allá, de toda Bolivia, para lo cual se combinaron las perspectivas, dos perspectivas, que son autoridades de gobierno y atención de salud, ¿no? El enfoque adoptó criterios de análisis de política pública, como la elaboración de la política de salud, implementación de proyectos y programas, revisando en particular la asignación y distribución de los recursos, de que es una gran tarea y un gran problema que tenemos allá. Exacto. La evaluación de la ejecución, también comparando resultados alcanzados con indicadores y estándares internacionales, que es lo que yo utilicé como referencia en el libro La Cura USA. Uh-huh. Lo que aprendí acá, lo que yo hago, lo que está en el libro La Cura, pude yo aclarar ciertas deficiencias, tanto en el sistema de acción gubernamental en materia de salud pública, como en los niveles central y departamental y municipal, obviamente. Inclusive las deficiencias y las fallas, o lo que se podría mejorar, digamos, en todos los que participan de la situación de la salubridad de Bolivia, ¿no? Inclusive los actores diferentes sociales, que son los profesionales, los diferentes gremios que están, tienen que ver con la salud, ¿no? Esta investigación, pues, se basó, lo de Bolivia, en las necesidades palpables que tenemos allá, ¿no? Nuestros limitados recursos, analicé los diferentes avances y logros de los procesos, y el gobierno actual con los diferentes gobiernos autonómicos y municipales, ¿no? Y creo que he analizado también bastante la conflictividad y quiero serte sincero, ubicarse en este constante cambio que ha habido, es como un camaleón que cambia. Hay una metamorfosis en nuestro querido país, ha habido siempre y ahora intensidad de todos los acontecimientos en el tema de la salud pública, ¿no? Creo que eso ha sido un poco difícil de manejar, pero me siento satisfecho de que hasta la fecha he podido sortear todas esas dificultades y llegar a concluir en el libro La Cura Bolivia todo lo que quería yo plasmar en esta obra, ¿no? Mi objetivo es, pues, la atención, la cobertura de salud a nivel nacional, pero obviamente con calidez y calidad como demandan los cánones internacionales y especialmente la OPS, la OMS, inclusive lo que tan bien y ponen en el Ministerio de Salud en el lanzamiento del SUS, donde es una obra, diría yo, una obra prima, es una obra de gran política, ¿no? Pero me parece se desearía poner para Bolivia, ¿no? Basado en la política, pero creo que ha habido una falla en este sistema porque yo creo que la politización de la salubridad es un gran error, primero. Segundo, que estamos poniendo una partitura maravillosa, pero no tenemos los instrumentos para tocarla. Los músicos que tenemos no la saben tocar. Hay mucha gente que no tiene condiciones de ejecutar, digamos, ese instrumento para esa sinfonía que está bien puesta, ¿no? Y cuando no tenemos un director de orquesta, o sea, nos falta el director de orquesta, nos faltan los músicos que sepan tocar los instrumentos y nos faltan los instrumentos. Y tenemos una partitura maravillosa. La investigación obviamente es de gran profundidad y comprende diferentes aspectos del sistema de salud pública, ¿no? Su distribución por en los niveles de gobierno central, las entidades territoriales autónomas,
circunscrita al departamento de la ciudad de Santa Cruz. Infelizmente, querido Marco, yo me restringí a Santa Cruz, pues soy de allá, conozco desde mis 5 años que tengo recuerdo el sistema, cuando vi a mi padre, cuando transcurrió todo el proceso de cambios en Santa Cruz, Bolivia, yo llamo que eso es Bolivia, y creo que infelizmente me detuve en Santa Cruz por falta de contactos y por falta de datos, que no tengo yo contactos en La Paz, en los otros departamentos, para poder yo elaborar un análisis y así también propuestas, ¿no? Así que está limitado a por en cuanto, pero creo que Santa Cruz debe ser el modelo para que de ahí surjan las ampliaciones en otros departamentos. Yo tengo mucho dolor y tristeza porque La Paz, nuestra capital, está en situación muy mala en el tema de la salud, y eso no puede ser. O sea que tenemos que trabajar mucho en La Paz y en los otros departamentos también, que excepto Tarija es como Santa Cruz, tiene su propia maquinita que está ahí moviéndose y cubriendo su población en nivel de salud primaria, en fin, en el gobierno municipal. Exacto. Eso, doctor Suárez, estoy con la periodista Nicole Laura, y ella también quiere hacerle unas preguntas. Así es, buenos días, doctor. Soy periodista de la radioemisora de la Asociación de Periodistas de La Paz, Nicole Laura, y mi consulta es la siguiente. Usted señalaba que en su estudio sobre la cura en Bolivia había estudiado sobre los estándares internacionales. ¿En qué nivel se encuentra nuestro país respecto a la salud en el nivel internacional? Y en Bolivia, la otra consulta, en Bolivia, aparte de haberse dado la implementación del Sistema Único de Salud, también por el lado del sector de los médicos han propuesto un sistema boliviano de salud. ¿Cuán factible también es esta propuesta? Esas son mis dos consultas, doctor. Muy bien, gracias por su intervención oportuna y su pregunta. Es un gusto saludarla por esta vía, ¿no? Lo que yo puedo decirle que primero en cuanto al sistema estandarizado ya en los países desarrollados, ¿no?, de atención primaria de salud, todo eso se basa pues en los cánones y de las instituciones internacionales, la OPS, cuando se puso la base de lo que no hemos alcanzado todavía salud para todos, ¿no? Creo que eso es esas organizaciones son estudios bastante prolongados y profundos creo que Bolivia está en un nivel muy de Haití, en países demasiado pobres, y creo que eso es por la pobreza que hay, obviamente, en algunas regiones de Bolivia, por el aislamiento, la desconexión que hay entre los centros de poder y los centros donde están los gobiernos y los centros de medicina o de salud en las ciudades de mayor porte. Están abandonadas las áreas rurales, las áreas suburbanas, hay una carencia enorme de conocimiento de la población, existe un problema serio, ¿no? Pero cuando usted me pregunta sobre el SUS, el sistema yo valoro mucho la iniciativa del gobierno. Yo no soy de ningún partido ni de ninguna índole, ¿no? Digamos partidaria, pero sí valoro mucho esa iniciativa, si bien que yo creo que el problema que hay aquí es que no hay una línea de manera clara y honesta en el diálogo, ¿no? Hay una gran falla que me parece a mí carente de honestidad, carente de conocimientos, inclusive mucha gente habla porque tiene boca, y obviamente hay un problema que no se respeta la dignidad de las personas, de los que componen, digamos, todo este complejo aparato que tiene que ver con la salubridad boliviana. Me refiero a las oposiciones, a los médicos, a la clase médica,
a los gremios, que son, digamos, los que están metidos en esto, y en vez de colaborar más bien complican. Primero. Segundo, no hay diálogo, no hay respeto de manera honesta a lo que es la opinión de las diferentes corrientes. No hay una comunión de ideas. Lo que nos falta es eso. Ese es el gran problema que hay. No se respeta a nadie. Y por último, lo que no se respeta es la dignidad del paciente, del enfermo, de la población. Yo tengo mucho dolor de ver a los indígenas o a la gente pobre que está ahí abandonada a la expectativa, con una cara desolada por la necesidad y la enfermedad, y todo el mundo hace un bodrio de todo, y no hay respeto, no hay una línea coherente, honesta, de diálogo, respetando la dignidad de cada uno que tenemos que contribuir. Hay una gran falla aquí, donde la politización de la salud es un gran error. Tiene que ser esto combinado con los profesionales de salud. La gente que entiende del tema tiene que opinar, y tiene que opinar de manera honesta y sincera, decir esto es lo que tiene que hacerse. Y la otra contraparte tiene que respetar la dignidad de esa persona, porque cuando no se respeta, entonces que se arma el bodrio y las peleas y los insultos. Entonces, cuando no hay ese tema, no anda la cosa. El SUS es una gran idea, pienso yo, nada más que tenemos que hacerla, tenemos que construir, ahora ya se lanzó, hay que hacerla de una manera correcta, con la competencia se tiene que involucrar los médicos, los salubristas, los profesionales de salud. Yo estoy deseosísimo de ir allá e involucrarme en esto. Voy a llevar el libro, que es como una contribución prometida hace muchos años en mi pueblo. Y creo que tenemos todos que tener la oportunidad, pero en un diálogo coherente, respetuoso, que respetemos la dignidad de cada uno. Porque es muy feo ir allá o tratar de decir algo y que lo disminuyan, o que lo desprecien, o que lo menoscaben y que lo excluyan. Eso es terrible, no hay eso. Ese es el problema que hay, para empezar. O sea que el SUS es una gran idea, estimada periodista, y creo que hay que llevarlo adelante, porque ya está. Hay que tener el concurso de toda la gente que entiende, porque la gente que entiende tiene que ser la que haga esto. Y obviamente eso es lo que pienso yo con relación al SUS. Con relación a los colegios médicos, yo sé que La Paz, el Colegio Médico La Paz tuvo la iniciativa y el trabajo bastante loable de lanzar un sistema de salud para Bolivia, lo cual veo yo es muy importante. Es una iniciativa que hay que respetar, como decía yo antes, valorar mucho y ver realmente en qué puede contribuir eso a nivel nacional, ¿no es cierto? No se ha manifestado Santa Cruz todavía, pero manifieste Santa Cruz pronto con algo, y yo estoy dispuesto a llevar esto allá, ya sea Santa Cruz, o sea La Paz, sea el gobierno central, municipal o departamental, a lanzar este libro como una contribución a que nos podamos entender. Tenemos que conocer la situación, cómo está, y tenemos que promover el diálogo y llevar adelante esto, ¿no? No sé qué, creo que me he escapado un poco de la pregunta suya. No, está bien, doctor Suárez. Bueno, yo quería rescatar lo que usted dice en torno propiamente al SUS, ¿no? Al SUS, usted dice, es una buena idea, y aparentemente, de acuerdo a las opiniones que hemos ido recogiendo aquí en la radio, es algo que ya es irreversible, como usted creo que lo está planteando también. Es decir, es una buena idea, pero lo que hace falta ahora es sentarse, dialogar y trabajar para que sea realidad, ¿no es cierto? Porque creo que ya una posición de resistirse a que no haya el Sistema Único de Salud, creo que ya un poco ya no está ya en agenda ni de los médicos, ni del gobierno, ni de la gente. Creo que es el momento que usted plantea, creo, el del diálogo, el de sentarse con una amplitud muy, ¿qué le digo? Con una gran amplitud para escuchar toda suerte de criterios que contribuyan un poco a consolidar esta medida de política pública relativa a
a la salud que ya se ha lanzado, ¿no? O sea, para que vaya más allá de la politización, para que vaya más allá. ¿no? Ya. Es un trabajo demasiado grande, porque es una obra que tiene pues todo lo que explicaba antes, ¿no? Es muy compleja. Yo espero que son 14 capítulos que hay en el libro, ¿no? Temas de índole educativa, desarrollan bajo diferentes ámbitos de la educación médica en Bolivia, la telemedicina, la gente comunitaria de salud y sobre todo el análisis de las leyes, de todas las leyes, porque tenemos la legislación que está muy clara ahora, las leyes del 94, 95, 96, hasta las leyes del 2012, que es la ley 1152, el sistema único, ¿no? Son muchas leyes las que hay y eso obviamente hay que analizarlo de manera muy completa y por gente entendida en el asunto, ¿no? Legisladores, la clase médica, los gobiernos en sus tres niveles, ¿no? Creo que el libro está para contribuir, querido Marcos, y yo espero tener esa oportunidad. Creo que mi ida a Bolivia depende de encontrar quién pueda ser el organismo o la institución que pueda imprimir este libro, ¿no? Estamos ya con el libro finalizado acá en Houston. Yo tengo una prueba que la llevé a Santa Cruz el 2014, que es el machote de la obra, que la he ido pues adaptando a medida que han ido ocurriendo los cambios, las transformaciones, ¿no? Con las leyes y todo eso. O sea que está listo. Yo creo que debemos buscar eso, entonces una imprenta que lo pueda hacer y estoy listo para ir allá a participar, o puede ser como estamos haciendo desde ahorita, desde Houston, podemos hacer conferencias y sobre todo podemos divulgar esta obra que espero tenerla pronto. La voy a editar acá, la voy a imprimir acá en Houston luego para poderla tener y tal vez hacérsela llegar a ustedes por allá, ¿no? Este libro analiza los preceptos, orígenes y todo lo que es la medicina en Bolivia, del Estado plurinacional con la gestión del presidente Morales y compañía, y creo que es un libro donde se anota el perfil político del país, el pacto fiscal, el crecimiento económico de Bolivia, que nos ha sorprendido realmente, y todo lo que está en el marco de leyes y legislaciones que mencionaba yo, que son un montón de leyes, ¿no? Estamos aquí también presentando en el libro la medicina familiar comunitaria, que debe ser el cimiento y base de la atención primaria en Bolivia, que estamos muy carentes, a punto de querer traer médicos de Cuba para rellenar esos vacíos que se han creado con la implementación, con la implementación del SUS ahora de súbito, que crea una gran necesidad. Es como un tsunami, ¿no? Que nos va a poner a los médicos, pobres médicos de nivel primario de salud, de delante un tsunami que se les va a venir encima y no va a ver cómo ellos puedan pues dar respuestas. ¿Aló? Sí, dar respuestas, le decía, dar respuestas en el primer nivel, ¿no? Dar abasto. ¿No es cierto? Dar abasto para poder cumplir con los requisitos. Porque aquí todo es un tema de oferta y demanda, ¿no? Uh-huh. Lo que se requiere con el SUS es gigantesco y lo que tenemos en fuerza laboral es insuficiente, al punto de que vengan médicos cubanos o médicos entrenados en Cuba, que obviamente eso tiene que someterse a un riguroso evaluación de los contenidos curriculares, en fin, porque no es solamente aprender medicina en un país extranjero. Yo lo pasé por eso. En Bolivia no me entrené, pero sí ahora lo he estudiado profundamente, cosa que no lo hice cuando era estudiante o cuando era residente. Yo cuando era residente en Brasil estudié el sistema de Brasil, el sistema de los problemas brasileños a profundidad. Y eso tenía que pasar las pruebas, si no, no me graduaba. Claro. Eso fue un problema en Brasil, porque uno como boliviano tenía que
empaparse de toda la problemática de salud pública en Brasil. Lo mismo tuve que hacer en Estados Unidos, me tuve que calar la misma cosa estudiando el sistema público de salud en Estados Unidos cuando hice la residencia de medicina primaria comunitaria. Y ahora me toca, pues en el libro La Cura Bolivia, me tocó hacer eso y lo he estudiado profundamente, ¿no? Y creo que esa es una parte importantísima. En este libro está ese estudio, está todo plasmado con gran detalle. Es una obra bastante grande que sirve inclusive para el estudio y el análisis y de la clase médica, los estudiantes, todos los que están en el ámbito de salud pueden utilizar muy bien este libro para conocer la estructura del sistema, las leyes, lo que está pasando en el sistema público de salud de Bolivia, ¿no? En la medicina, la atención primaria de salud. Aquí analizo también las instituciones médicas en Bolivia, los colegios médicos por departamento, ¿no? Con todo lo que implicó en los paros y las leyes que fueron abrogadas, con todo lo que fue el problema que se creó en la profesión médica, y creo que eso ha sido por falta de diálogo ha sido perjudicial. Nuevamente, la falta de diálogo en algo que ya se hizo es perjudicial. Obviamente el SUS que ya está implantado, ahora tenemos que tener diálogo porque combatirlo o quererlo anular es más problemático y va a ser peor. Entonces, siempre la falta de diálogo, yo me hago siempre esa pregunta en el libro, ¿no? Sí. Analizo muy bien también algo importante, querido Marcos, que es la medicina tradicional e intercultural boliviana. Desde Brasil, cuando estuve yo, y respeto mucho y admiré mucho en Brasil la función de los médicos de pie descalzo por allá, que lo llamaban, ¿no? Uh-huh. Y también analicé mucho el rol de los agentes comunitarios de salud. Pues bien, dicho esto, en Bolivia tenemos la medicina tradicional que tiene sus orígenes bastante profundos en nuestra cultura, en nuestros ancestros, ¿no? Tanto en el occidente como en el oriente, ¿no? Tenemos gran parte de la población que depende de esta interacción y acción de la medicina tradicional, ¿no es cierto? Dentro de las comunidades, que tiene que haber también aquí mucho diálogo con la medicina tradicional, entre la medicina tradicional y la medicina académica boliviana. Dentro de estas filosofías diversas y prácticas y conocimientos, tiene que haber una comunión. Así es, doctor Suárez. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo con las ideas que acaba usted de exponer, pero mire, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Este es un tema muy interesante, muy actual, de modo tal que esta es una primera entrevista, pero yo quisiera comprometerlo para ir tratando algunos temas, quién sabe si puntuales, inclusive de su libro que usted ha estudiado, de su investigación, para futuros contactos, de tal modo que todo eso pueda beneficiar a quienes nos escuchan, a quienes escuchan la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz. De modo tal que quiero agradecerle mucho, doctor Jorge Suárez Tarazona, médico cruceño, que reside en Houston, en Estados Unidos, y que tiene un estudio pormenorizado y además muy útil y profundo sobre la salud pública en Bolivia. Doctor, le agradezco mucho por este contacto y estaremos nuevamente, espero que con usted, en futuros contactos. Gracias, querido Marco, te agradezco infinitamente la generosidad. Has sido muy generoso conmigo en tus palabras y en tu accionar. Me has permitido dirigirme a la gente allá nuestra y realmente me he sentido con el corazón y la mente en Bolivia, en La Paz y sobre todo y en Santa Cruz y sobre todo en el corazón de todos ustedes que yo tanto he querido compartir estos momentos. Te agradezco muchísimo, ¿ya? Será hasta la próxima cuando tú dispongas y podemos coordinar esto de la manera que sea apropiada, ¿no? Muy bien, doctor Suárez, le agradezco mucho por el contacto. Ese era el doctor Jorge Salud, muy
interesantes los conceptos. No sé, Así es, doctor. es sobre todo una investigación que tiene que ver con el sistema de salud en Bolivia, trabajado desde inclusive las políticas de Estado, cómo se está manejando una política de Estado en salud, sobre todo durante el gobierno de Evo Morales. Ya veremos estos aportes que van a ser bueno, de gran magnitud para nuestro país, pero hemos llegado a la parte A final. la parte final se nos ha agotado el tiempo, hubiéramos querido hablar más de temas de salud, pero ya se ha cumplido nuestro tiempo en Voz de Libertad, estimada Nicole, de modo que volveremos mañana con el mismo espacio y comentando siempre la actualidad informativa y trayendo nuevas ideas para el debate, nuevas posiciones con una visión plural y como debe ser este medio que es la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz. Es un medio abierto a las